Este día vamos a desarrollar el contexto histórico de la historia social, enfocándonos en la corriente historiográfica clásica de los marxistas británicos, tomando en cuenta a sus dos referentes que son Thompson y Hobsbawm. Recordamos este elemento que son las corrientes historiográficas clásicas. Prácticamente ya estamos llegando al final de las corrientes historiográficas clásicas porque ya desarrollamos el historicismo de Leopold von Ranke, el materialismo histórico, el positivismo histórico, la escuela de los anales y hoy estamos con la historia social. Acá tenemos a Edward Palmer Thompson y a Eric John Ernest Hobsbawm, los referentes de la historiografía marxista británica. Bueno, iniciemos con el contexto de la obra de Thompson y de Hobsbawm. Las obras de ellos se desarrollan en un contexto de transformación historiográfica del siglo XX, influenciado por el auge del marxismo, la historia social y los debates sobre la agencia histórica. Ambos historiadores compartieron una perspectiva marxista, aunque con diferentes metodologías y enfoques particulares. En lo que respecta al contexto histórico y teórico, durante el siglo XX la historiografía estuvo dominada por las grandes corrientes teóricas marxistas, el estructuralismo y la escuela de anales. Entonces Thompson y Hobsbawm se destacaron por su enfoque en la historia desde abajo, centrada en las experiencias de las clases trabajadoras y los movimientos sociales. Así que tenemos que Thompson se distanció del marxismo estructuralista y defendió una interpretación más humanista enfocada en la agencia de los sujetos históricos, mientras que Hobsbawm mantuvo una visión más estructural, analizando las grandes transformaciones económicas sociales desde una perspectiva global. Entonces aquí vemos la primera gran diferencia de ellos. ¿Son marxistas? Sí. ¿Fueron militantes del Partido Comunista Británico? También. ¿Sus enfoques historiográficos tienen una línea marxista? Sí. Pero mientras que Thompson se encarga de ver la historia desde abajo, Hobsbawm lo que busca es las estructuras que hacen las transformaciones económicas y sociales. Así pues, dentro de las influencias intelectuales y políticas, ambos historiadores estuvieron influenciados por el marxismo británico y alrededor de ellos están otros marxistas igualmente historiadores importantes también como Hill y Hilton. Ahora bien, en el caso de Thompson, él rompió con el Partido Comunista en 1956 cuando fue la represión soviética en Hungría y desarrolló un marxismo crítico con énfasis en la experiencia de la clase, es decir, que su análisis estaba sobre la base de lo que tenían que decir los protagonistas, obreros, campesinos, etc. Mientras que Hobsbawm permaneció en el Partido Comunista hasta 1991, año en que cayó la Unión Soviética, y su visión es estructuralista y analiza el capitalismo global. También hay que recordar que Thompson y Hobsbawm
contribuyeron en la historia social y la historiografía marxista, pero con enfoques distintos. Thompson introdujo el concepto de conciencia de clase como experiencia vivida, argumentando que las clases no solo existen por determinismo económico, sino que se forman a través de la cultura, las costumbres y la lucha política. Y su obra más importante, La formación de la clase obrera en Inglaterra, revolucionó los estudios sobre el proletariado y la historia del trabajo. Mientras tanto, Hobsbawm se enfocó en las transformaciones estructurales del capitalismo y el papel de los movimientos sociales en la historia moderna. Y aquí tenemos la bibliografía de Hobsbawm. Lo vamos a encontrar como la tetrarquía de la historia contemporánea, cuando se menciona la era de la revolución, la era del capitalismo, la era del imperio y la era de los extremos, que son 4 libros sobre diferentes momentos históricos. Entonces, esos 4 libros se les llama como la tetrarquía. En otros casos, cuando no se menciona el libro que hace referencia al siglo XX, sino solo los libros que hacen referencia al siglo XIX, XVIII, entonces se le menciona la trilogía. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso para que así, si escuchamos la trilogía de Hobsbawm o la tetrarquía de Hobsbawm, estamos hablando de los primeros 3 libros más el libro número 4 que hace referencia al siglo XX. Es la tetrarquía, y la trilogía pues solo los libros que hacen referencia al siglo XVIII o XIX. En ambos, o sea, en cualquier caso, se estableció un modelo de periodización ampliamente utilizado en la historiografía marxista. ¿Qué es lo que les mencionaba sobre el largo siglo XX y el largo siglo XIX y el corto siglo XX? Dentro de el impacto y debate que existe dentro de la metodología de estos historiadores, el legado de Thompson y Hobsbawm está vigente, porque Thompson influyó en la historia cultural, en la estudia de resistencia y en la microhistoria, y Hobsbawm es referencia clave en los estudios sobre capitalismo, globalización y crisis del siglo XX. Y de nuevo, si nosotros queremos hacer la historia de los sectores subalternos, nuestro marco teórico tiene que ser Thompson. Y hagámonos la idea de que esta historia de crear talleres y así construir nuestro bagaje histórico, pues está ligada con estos marxistas. Entonces las obras de Thompson y Hobsbawm estuvieron profundamente marcadas por los grandes eventos del siglo XX, y eso influyó en su forma de interpretar la historia. Por ejemplo, tenemos el auge y crisis del marxismo. Ambos se formaron en un contexto donde el marxismo era una herramienta central para el análisis histórico. Sin embargo, la Guerra Fría y la crisis del comunismo en el bloque soviético generaron tensiones en sus posturas. También el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Hobsbawm vivió la caída de la República de Weimar y el ascenso del nazismo en Alemania, lo que formó en la visión de él esta idea de lucha de clases y el peligro del fascismo. Mientras tanto, Thompson combatió en la guerra y luego se convirtió en activista pacifista. Por lo tanto, ellos en su juventud fueron partícipes de la Segunda Guerra Mundial, y también construyeron su bagaje
intelectual como resultado de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos las revueltas de 1968 y la nueva izquierda, donde los movimientos estudiantiles y las luchas obreras de los años 60 y 70 renovaron el interés por la historia social. La izquierda intelectual buscaba modelos más democráticos y críticos con el comunismo soviético, lo que influyó en el giro de Thompson hacia un marxismo humanista. Entonces, de nuevo, tenemos aquí una izquierda militante, pero no revolucionaria como en la década de los 70 y 80 en nuestros países, sino una izquierda intelectual que buscaba con sus intelectuales generar esos cambios y crear nuevos paradigmas donde los sectores subalternos se vieran en la necesidad de generar una conciencia de clase. Entonces tenemos una izquierda intelectual donde ambos historiadores fueron influenciados por los movimientos historiográficos. Tenemos el marxismo británico, donde está Hilton, Thompson, Hobsbawm, los cuales formaron la escuela marxista y buscaron una historia más empírica y menos dogmática que la soviética. De nuevo, esto empírico se vio reflejado en la forma en que construían las fuentes históricas que sustentaban sus trabajos académicos. Entonces, no se basaron en las fuentes históricas tradicionales como son documentos legales y judiciales o escrituras o discursos, sino que fueron parte de talleres, de mesas de trabajo en las cuales los mismos obreros y los sectores subalternos llegaban, escribían su historia y generaban esas fuentes de primera mano, lo que posteriormente nosotros vamos a conocer como la historia oral. También fueron influenciados por la escuela de los anales, pero no como marco teórico en sí, sino que tomaron elementos como la larga duración o el estudio de la cultura popular. Y luego tomaron los elementos del estructuralismo y el postestructuralismo. Así pues teníamos a Hobsbawm, que mantuvo un enfoque estructural, mientras que Thompson rechazó el determinismo económico y crítico y criticó a Althusser por deshumanizar la historia. Entonces, tienen de tarea comprender cuáles son los elementos teóricos de Althusser y por qué Hobsbawm lo criticó. Posteriormente tenemos aquí el desarrollo de la historia social. A mediados del siglo XX, la historia dejó de centrarse solo en las instituciones y los grandes personajes para estudiar a los sectores marginados. Aparece la historia desde abajo. Thompson revolucionó la historiografía al analizar cómo las clases trabajadoras construyen sus propias culturas y conciencia de clase. También se vieron en la necesidad de utilizar la historia global. En este caso fue Hobsbawm quien llevó la historia social a un nivel macro, analizando el impacto del capitalismo en movimientos obreros, en el imperialismo y la globalización, y crearon nuevas fuentes y metodologías. En este caso Thompson usó diarios, canciones, testimonios orales
para reconstruir la vida cotidiana de los trabajadores, mientras que Hobsbawm combinó datos económicos con un análisis cultural y político. Por lo tanto, aquí vemos dos divisiones de cómo hacer la historia. Una historia global, amplia, y una microhistoria. Thomson es más una microhistoria. No está utilizando ese concepto de microhistoria porque la microhistoria fue un enfoque historiográfico ya contemporáneo donde aparece Ginsburg y otros historiadores. Pero a lo que me refiero es que con Thomson hay una historia que está fundamentada no en lo macro, sino que en los conocimientos y en los saberes y en las experiencias de unos sectores, de unas personas que fueron parte de un grupo sindical, de un grupo obrero, etcétera, y que a la postre todas sus experiencias se convirtieron en las fuentes históricas que le dieron lugar a la elaboración de documentos históricos relacionados con los marxistas británicos. Un legado importante dentro de la historiografía marxista británica y Thomson y Hobsbawm es que la historia del trabajo y los movimientos sociales tuvo realce. Los estudios sobre la clase obrera siguen siendo esenciales para entender las dinámicas del capitalismo y la protesta social. Mientras tanto, la historia cultural de las mentalidades ha influido a los historiadores dentro de la cultura y la microhistoria. Y también Thomson aplica esta idea de la costumbre como resistencia. Es decir, yo no hago una actividad laboral bien porque es una forma de resistir. No voy a hacer un atentado terrorista, no me voy a alzar en armas, no voy a hacer sabotaje, pero el hecho de que el trabajo lo haga sin interés, que el trabajo solo cumpla con lo mínimo necesario y demás son reflejos de una mentalidad y de una cultura donde el obrero de esa manera está demostrando su resistencia. Entonces Thomson es importante porque eso mismo lo podemos aplicar, por ejemplo, en historias de género o en historias de sectores marginales. Mientras Hobsbawm, él hace una historia global y capitalista donde analiza las crisis económicas y el papel de los estados en la economía. Ahora bien, Hobsbawm y Thomson fueron parte de la historia, fueron parte de la lucha contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero vivieron y dieron aportes académicos e intelectuales hasta la década de los 90 y ambos pudieron ver la caída del bloque socialista. Entonces fueron parte de la crisis del marxismo y el giro de la historiografía. A medida que avanzaba el siglo XX, la historiografía marxista se enfrentó a desafíos teóricos y políticos. Se dio la descomposición del bloque soviético. Hobsbawm, que había permanecido dentro del Partido Comunista hasta que se disolvió, reconoció la crisis del marxismo tradicional
y reformuló su análisis en su libro La Era de los Extremos. También en el caso de Thompson hay una crítica al determinismo estructural. Thompson rechazó el marxismo mecanicista y propuso una historia más centrada en la experiencia y la agencia de los sujetos. Y tenemos aquí un ensayo que es importante que lo leamos, que es La pobreza de la teoría, que es una crítica al Althusser y al estructuralismo, defendiendo un enfoque humanista de la historia. Y esto marcó una ruptura de la historiografía marxista, donde Hobsbawm mantuvo una visión más estructural y Thompson promovió un marxismo más flexible, abierto a la historia cultural y a las experiencias de los actores históricos. Por lo tanto, ahí vemos cómo, en el caso de Thompson, a pesar de ser marxista, él no fue un marxista dogmático, sino que permitió tener esa visión que a la postre actualmente nosotros como historiadores, si queremos hacer historia desde los sectores subalternos, perfectamente podemos utilizar el marco teórico y el marco metodológico de Thompson, y a pesar de que no seamos marxistas, podemos tomarlo y de esa manera generar nuestra propia historiografía. Todo en este mundo tiene un contexto y tiene una serie de relaciones. Entonces, en el caso de Thompson y Hobsbawm, las ideas de ambos interactuaron con otras corrientes historiográficas. Por ejemplo, está la historia económica y el materialismo histórico. Hobsbawm trabajó dentro del análisis materialista, considerando las relaciones económicas como clave en la historia. Y tenemos a la historia cultural y antropológica, en la cual Thompson influyó en la historia cultural al analizar cómo las clases populares que crean tradiciones y sus formas de resistencia. Y también la microhistoria, donde aunque su enfoque fue más global, Hobsbawm utilizó casos específicos en sus estudios sobre bandidos y rebeldes, algo que se relaciona con la microhistoria italiana de Ginsburg y Levi. De nuevo, aquí vemos cómo los conceptos y el marco teórico y metodológico tanto de Thompson y Hobsbawm, y a materia personal, Thompson puede ser utilizado con otras visiones historiográficas y se pueden hacer trabajos en la actualidad. También tenemos la historia política y su impacto en los movimientos sociales. Ahí las obras de Thompson y Hobsbawm no solo influyeron en lo académico, sino también en la política y en los movimientos sociales. Tenemos la historia del trabajo y sindicalismo. Sus estudios ayudaron a fortalecer la historiografía de los movimientos obreros y la lucha sindical. Tenemos también la historiografía de la resistencia, el concepto de bandidos sociales, que lo aplicó Hobsbawm, lo que influyó en estudios sobre guerrillas y resistencias campesinas en América Latina. También esto de las nuevas izquierdas y las luchas sociales. Acá Thompson, cuando trabajó en la historia desde abajo, inspiró movimientos sociales y debates sobre autonomía y democracia dentro de la izquierda. Es decir que Thompson y Hobsbawm son importantes, posiblemente porque están más cerca de nuestras realidades, y esta lucha de clases y estas luchas de reivindicación que los de Latinoamérica y nosotros en nuestro país estamos bañados en esos discursos, pues lo vemos como algo que es conocido, y como es algo conocido, pues la metodología y el marco teórico de ambos puede ser aplicado
para nuestras realidades cuando trabajemos en elementos históricos. Y en este caso tenemos la bibliografía de Thompson y de Hobsbawm. Veamos aquí los libros de Hobsbawm: Bandidos, Historia del Marxismo, Marxismo e Historia Social, Rebeldes Primitivos, En torno a los orígenes de la Revolución Industrial, Naciones y Nacionalismo, Sobre la Historia, la era de los extremos, Entrevistas sobre el siglo XXI, Cómo cambiar el mundo, Un tiempo de rupturas, Viva la revolución, Cómo cambiar Tenemos también la historia del siglo XX. Y en el caso de Thompson tenemos la formación de la clase obrera, Tradición, revuelta y conciencia de clase, Historia social y antropológica, Costumbres en común, Agenda para una historia radical, las obras esenciales de Thompson, y Democracia y socialismo. Es decir, que aquí tenemos todo un marco teórico, conceptual, metodológico, que nos puede servir para que comprendamos cuál es la metodología de ellos y así aplicarlo cuando hagamos uso de un marco teórico en la elaboración de nuestros trabajos históricos.